Han pasado 3 décadas y media desde que se derrumbó la contracultura hippie. Pese a haber sido muy vilipendiados en su día, ahora los hippies son llamados liberadores, creadores de industria y la fuerza que inspiró las nuevas tecnologías del siglo XXI, como Apple Computer. Decadentes fracasados consumidos por las drogas o un destello de esperanza para un país al borde de la destrucción. Vamos a emprender un viaje al pasado, por una de las épocas más electrizantes de la historia norteamericana, vista a través de los ojos de sus protagonistas. Vivan la música, los instantes, el mensaje y descubran cómo una tribu de idealistas que vivían al límite hizo temblar los cimientos del país más poderoso del planeta y cambió nuestro mundo mucho más de lo que sospechamos. Hippies. En enero de 1966, el barrio Haight-Ashbury de San Francisco era un hervidero de radicales, marginales, artistas y beatniks recalcitrantes. En apenas 6 meses se convertiría en el epicentro de un estallido de experimentación social y cultural sin precedentes en los Estados Unidos. Fue una especie de experimento orgiástico, no solo de drogas y sexo, sino de un estilo de vida. Experimentos artísticos, experimentos de expresiones políticas. El desacuerdo con la política de nuestro gobierno, ya fuese por la guerra de Vietnam u otras cosas, tomó una nueva forma. Desde este distrito el movimiento hippie se extendió a todo el país, arrasando entre la generación del baby boom. El origen de esta mentalidad libre, rompedora de moldes, fue una mezcla de política, economía y conflicto intergeneracional, pero lo que encendió la mecha fue una enigmática droga nueva. Dietilamida de ácido lisérgico, LSD. Era una droga que alteraba profundamente la mente, seguramente sea la más poderosa que se conoce. Apenas se necesitan cantidades infinitesimales para provocar un cambio en la mente humana. Inicialmente el LSD fue sintetizado por el Dr. Albert Hofmann, un brillante químico muy respetado y conservador, que trabajaba en una empresa farmacéutica de Basilea, en Suiza. El Dr. Hofmann experimentaba con los componentes del cornezuelo del centeno, un hongo que parasita las semillas de esta planta. En la Edad Media se conocía bajo el nombre de fuego de San Antón y era famosa porque provocaba estado de embriaguez en las personas. El Dr. Hofmann investigaba las propiedades del hongo para estimular la circulación sanguínea. En abril de 1943 absorbió accidentalmente una minúscula cantidad a través de las yemas de sus dedos y experimentó el primer viaje de LSD. No le bastó con la primera vez. 3 días después, Hofmann ingirió intencionadamente 250 microgramos de su nuevo descubrimiento. Su viaje de regreso a casa en bicicleta por las calles de Basilea fue un vaivén surrealista donde los edificios respiraban y los rostros se transformaban en máscaras grotescas. Comunicó sus extravagantes experiencias a sus colegas del laboratorio y así comenzó la investigación sobre las posibilidades de la droga. En un experimento se inyectó LSD a un mono que provocó un alboroto entre sus congéneres con su alocado comportamiento. Fue un anuncio de lo que se avecinaba. Pero la droga tenía unas propiedades que la hacían atractiva para los psicoterapeutas. Algunos opinaban que tomado en un ambiente controlado, el LSD permitía que los pensamientos e ideas reprimidos pasaran libremente a la consciencia, donde podían ser analizados. A principios de los 60 ya había más de 1000 documentos científicos de investigaciones contrastadas sobre las propiedades del LSD. En muchos de ellos se alababan sus propiedades como sustancia curativa. Los famosos se apuntaron al carro del LSD. Cary Grant, ídolo de la pantalla, reconoció públicamente haber tomado LSD más de 60 veces durante su tratamiento contra el alcoholismo y la depresión.
Pero no todos los que probaban la droga estaban interesados en sus propiedades curativas. Parece irónico, pero esa misma droga que fue adoptada en los 60 por los hippies como sacramento religioso había sido adoptada 10 años antes, puede que incluso 15, por la CIA, la agencia de espionaje norteamericana. No como sacramento, sino como arma. Basándose en los registros sobre experimentos de lavado de cerebro en el campo de concentración nazi de Dachau, la CIA inició una exhaustiva investigación sobre las posibilidades del LSD como suero de la verdad y agente de control mental. El programa fue bautizado en clave como MK Ultra. En términos de su investigación con drogas y otras técnicas de manipulación del comportamiento, la CIA también estaba interesada en la idea del candidato de Manchuria. Una de las cosas que quería hacer la CIA era crear asesinos programados, reprogramar a una persona para hacer que saliera a matar a alguien, digamos que controlado por un piloto automático. No sabemos si lo lograron, los documentos se interrumpen en un momento dado, pero lo que está claro es que lo investigaban muy en serio. No es solo un guión de cine, es algo que la CIA investigó con toda seriedad. A comienzos de los 60, en la comunidad terapéutica, la CIA y los militares estadounidenses patrocinaban programas de investigación del LSD en universidades y hospitales de todo el país. Yo tomé LSD legalmente la primera vez en la universidad y lo hice junto a alguien que conocía, que me inspiraba confianza. No tenía nada de qué preocuparme y realmente fue muy interesante. Pero crecía la preocupación en torno a esta droga. Los investigadores llevaban mucho tiempo preocupados por las consecuencias que podrían producirse si un alucinógeno tan potente como el LSD escapaba de centros clínicamente controlados y caía en malas manos. El periódico de Harvard informó de que el catedrático de psicología Timothy Leary estaba realizando experimentos íntimos con grupos y el LSD circulaba libremente en terrones de azúcar por todo el campus. We're not concerned with the drugs, although we're labeled in the public's mind perhaps as drug professors or people who are pushing LSD. We're not concerned with the drugs, we're mainly concerned with man's head. How can we use our own head? That's our personal search. El propio Leary tenía problemas para mantener sus manos alejadas del material, ya fuese químico o de otro tipo. Se dice que en cierta ocasión declaró: en una sesión amorosa de LSD cuidadosamente preparada, una mujer puede llegar a tener cientos de orgasmos. Las sofisticadas maniobras de Leary le granjearon el apelativo de el Papa de la Droga. Pero fue realmente el conocido escritor Ken Kesey quien abrió la caja de los truenos. Se le administró LSD como parte de un experimento del gobierno a través del Ministerio de los Veteranos, o sea, del Ejército de los Estados Unidos. Ensayaron LSD y otras drogas similares con soldados y civiles. Ken Kesey participó en un experimento civil. Kesey se enganchó. Aceptó un trabajo como ayudante nocturno en un hospital de veteranos, lo que le facilitó el acceso al LSD. Su comportamiento drogado respecto a los pacientes psiquiátricos del hospital le inspiró su novela Alguien voló sobre el nido del cuco, aclamada por la crítica. Con los beneficios del libro, Kesey se convirtió en el promotor del ácido, decidido a compartir su experiencia psicodélica con el mayor número posible de mentes receptivas. Pensaba que era poco menos que un derecho innato del ser humano. El ser humano tenía derecho a vivir este tipo de experiencia. Las culturas humanas llevaban haciendo lo mismo en un contexto ritual desde los albores de la humanidad. Pero había un problema. El LSD seguía siendo legal en 1965, pero era difícil de obtener. Y para llegar al número de gente que Kesey se había propuesto, se necesitaban cantidades ingentes. Este es Owsley Stanley, antiguo militar especialista en radar, reconvertido a hechicero químico, que poco antes había transformado su laboratorio de anfetaminas clandestino en un centro de producción de LSD. Ayudado por un grupo de iconoclastas inadaptados llamados los Alegres Bromistas, Kesey y Owsley organizaron fiestas multitudinarias por toda la costa oeste, donde corría el LSD.
Hacían una fuerte publicidad y cobraban entrada. Para estas reuniones se nos ocurrió un nombre: la prueba del ácido. Era un lugar donde llegabas a la entrada, pagabas lo que tenías que pagar y ya está. Era un lugar seguro para alucinar, como solíamos decir entonces. Bailábamos y nos contoneábamos. Teníamos un montaje de iluminación y todo tipo de efectos de luz, de los primeros que se hicieron. De la música para ensanchar la mente se encargaba un zarrapastroso grupo musical llamado The Barlocks, que pronto pasaron a denominarse The Grateful Dead. En pocos meses, Kesey y sus compañeros habían iniciado en el LSD a más gente que todas las investigaciones, la CIA y Timothy Leary juntos. Pero no fue hasta el 21 de enero de 1966 cuando el movimiento hippie tuvo su lanzamiento definitivo en Haight-Ashbury. Aquel día la prueba del ácido llegó a San Francisco como parte de un montaje multimedia llamado La Fiesta del Trippy. Con 10.000 invitados de pago, la Fiesta del Trippy fue un rotundo éxito. Incluso se llegaron a vender entradas en el Madison Square Garden de Nueva York. Pero el mayor impacto fue el ejercido sobre la comunidad de Haight-Ashbury. Para la ciudad del Golden Gate, los buenos tiempos acababan de empezar. En marzo de 1966, la revista Time informó sobre el creciente número de extrañas comunidades de consumidores de LSD que estaban proliferando en las grandes ciudades. Surgieron comunidades interesantes en Los Ángeles y Nueva York, y también en Londres y Ámsterdam en Europa. Empezaron a brotar subculturas psicodélicas. Pero donde toda esta escena psicodélica emergió con mayor intensidad fue en Haight-Ashbury, donde se convirtió en un fenómeno internacional. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Todos vivíamos en Haight Street. Haight Street era el teatro. Te vestías y salías todos los días y tu aspecto era tu modo de definirte. La gente representaba sus fantasías en la vida real. Los fines de semana, los habitantes copaban las salas de conciertos como el Avalon y el Fillmore para bailar hasta el éxtasis con las bandas locales, los Grateful Dead, The Jefferson Airplane y Big Brother, acompañados de una joven cantante de blues llamada Janis Joplin. Tan colgados como su público, las bandas arrojaban terrones de LSD a la gente e improvisaban piezas hipnóticas y libres en su repertorio, en sesiones que se prolongaban más de una hora. Este nuevo sonido fue bautizado como acid rock. Podías viajar a través del universo y hacer un recorrido terrorífico. Al final del concierto te devolvían a la realidad con algunas canciones viejas. Así, siempre terminabas de buen humor. Proliferaban las drogas, sobre todo la marihuana y el LSD. Un negocio lucrativo. Haight-Ashbury se convirtió rápidamente en el primer supermercado psicodélico del mundo, el centro del comercio de drogas de todo el norte de California. Haight-Ashbury era como el cielo y el infierno, creo yo. En una zona de 3 kilómetros cuadrados podías detener a cualquier transeúnte de la calle por consumo de drogas. La gente trapicheaba por todas las esquinas. A veces eran simples terrones de azúcar, otras LSD puro y duro. Con un coste de 4 céntimos por microgramo, el LSD valía 4.000 veces más que el oro. Owsley Stanley, el principal responsable de la fabricación y distribución de la droga, amasó tal fortuna que mereció el apelativo de El Millonario Ácido por parte de Los Angeles Times. Pero para la creciente contracultura de Haight, las drogas eran algo más que pasar un buen rato.
Para muchos de nosotros, las drogas eran una forma de pasar al otro lado, ir cada vez más lejos, hasta donde nos parecía posible. Intentar crear una cultura más humana y más digna para vivir. Las drogas también liberaban la represión cultural, dando paso a una oleada de experimentos sexuales que derribaron muchos tabúes. Ante todo, estamos en un momento histórico sin precedentes. En primer lugar, el uso generalizado de la píldora permite a la gente tener relaciones sexuales por simple placer. Pero en segundo lugar, también forma parte de una realización personal ética plena. La creencia de que la vida consiste en ser feliz. Eso supone una ruptura con los convencionalismos muy peligrosa. If you keep your virginity like that, it's like having a Christmas present. You just don't open it, you know. It's not where it's at. Los hippies se interesaban por el sexo como todo el mundo, siempre, en todas las épocas de la historia humana. Los hippies no descubrieron el sexo. Puede que se les ocurrieran métodos diferentes de realizarlo, como en público, por ejemplo. En público, en privado, en cualquier lugar. Y con quien fuera. En Haight-Ashbury el contrato nupcial ya poco tenía que ver con el sexo. La idea era, lo que importa es mi realización personal. Si me siento bien, lo hago. Si eso implica romper mi matrimonio, vivir con alguien o incluso tener hijos sin estar casado, está bien. Si rompo mi matrimonio, mis hijos serán felices. Porque si yo soy feliz, ellos también lo serán. Las consecuencias fueron terribles. Las consecuencias para los niños, claro está. Nada era definitivo. No podías contar con nadie. Aquello les provocó heridas emocionales. Mientras el sexo, las drogas y el rock and roll bastaban para tener ocupados a la mayoría de habitantes de Haight, había un grupo con planes más ambiciosos. Se hacían llamar The Diggers. Se propusieron dar de comer a todos y solían organizar barbacoas en Panhandle Park. Lo que asaban en sus barbacoas era carne que habían robado de algún transporte por carretera. La comida gratis fue el pistoletazo de salida de la revolución del todo gratis. Las comunas libres eran apartamentos donde se alojaba la gente. Y como el tránsito era muy frecuente, la rotación de personas era muy alta. Llegó a haber unos 20 lugares como este. Ropa gratis de la tienda gratuita. Conseguimos que vinieran estudiantes de la Facultad de Medicina los miércoles por la noche y pasaran consulta gratuita. Se estaba creando una sociedad alternativa. No era simplemente un movimiento revolucionario, sino una sociedad alternativa. Estaba pensada para ser una sociedad libre, no materialista. No antimaterialista, sino no materialista. En otoño de 1966, Haight-Ashbury era una ciudad-estado psicodélica, semiautónoma, con su propio estilo de vida, su cultura, su propia prensa e incluso servicios públicos gratuitos. Para algunos era más que eso. Era una alternativa funcional a una sociedad encorsetada que sustituía el conformismo por la creatividad, la represión por la libertad emocional y sexual, la guerra por paz y amor. En Norteamérica hay una larga tradición de búsqueda de una nueva civilización, de un nuevo orden. Esto era una forma de hacerlo mucho más sana que exterminar al pueblo indio. Pero también salieron a relucir todo tipo de conceptos de la vida norteamericana que habían quedado reprimidos, como la idea de la libertad sin fronteras, la idea de encontrar cierta calidad utópica en la vida. El LSD ampliaba el sentido de lo posible. No siempre lograba su objetivo, pero desde luego abrió un abanico de posibilidades. Y esto en ningún lugar fue más patente que en la comunidad de Haight-Ashbury a mediados de los 60. Una sensación de que casi todo era posible, de que podemos tener el control, podemos hacerlo a nuestra manera y podemos hacerlo mejor.
There's nothing to fear. There's nothing to enforce or not enforce. We're living our life as beautifully as we can. La mayoría de los californianos estaba en desacuerdo. Pero el Haight estaba dispuesto a tomar las riendas y cambiar el mundo. Born to be wild. Born to be wild. I don't know. I don't have words, man. That's all. I just have soul. All the leaves are brown. And the sky is gray. And the sky is gray. I've been for a walk. Durante un tiempo, el mundo de Haight y el mundo convencional convivieron en relativa paz. Pero en otoño de 1966, el idilio terminó. El 6 de octubre, California se convirtió en el primer estado que criminalizó la posesión y distribución de LSD. Desde hacía una década o más, las drogas eran un problema en California. Se habían producido muertes y había gente con graves problemas de salud por culpa del LSD. Tal y como habían temido los primeros investigadores del LSD, el consumo incontrolado de esta droga evocaba a los demonios. El Hospital Bellevue de Nueva York informó que en el margen de un año habían ingresado 75 personas con psicosis aguda inducida por LSD. Muchos pacientes manifestaban tendencia irrefrenable a la violencia. 2 casos de intento de asesinato y uno había saltado a las vías del metro después de oír una voz en su cabeza. Me fijé en un tipo que estaba sentado en la esquina. Y cuando volví a pasar 4 horas más tarde, seguía sentado en la esquina. Le pregunté al grupo qué era lo que le pasaba, y ellos no le prestaban atención. Dijeron que se creía una naranja, y que si le empujabas, le salía el zumo. Lo que quiero decir es que había muchas posibilidades de desarrollar psicosis. Las drogas siempre son malas, las tomes de forma justificada o no. Había muchos mitos que nosotros investigamos a fondo y llegamos a la conclusión de que eran falsos. Por ejemplo, se creía que la gente buena tenía viajes buenos y la gente mala viajes malos. Bueno, nosotros investigamos mucho ese tema y resultó que todas las drogas eran malas para todo el mundo. Sinceramente, no lo sabíamos y no creo que aquella cultura lo supiera. Creo que lo más negativo de los hippies fue que la gente tomaba decisiones tempranas en su vida que tenían consecuencias a largo plazo y no eran conscientes de ello. Cometían errores muy graves, pero no se daban cuenta hasta que su vida estaba totalmente arruinada. Y para entonces ya era demasiado tarde. A pesar de las advertencias, el barrio Haight no cambió. El día que entró en vigor la prohibición del LSD, una muchedumbre de 3.000 personas se reunió en Panhandle o en Golden Gate Park y ante la mirada de la policía depositaron tiras de ácido sobre la lengua y se las tragaron al mismo tiempo. Este espectáculo de desafío colectivo movilizó a la comunidad Haight como nunca, pero en el horizonte acechaba una amenaza mayor. El 8 de noviembre de 1966, el conservador Ronald Reagan asombró a la nación derrotando al entonces gobernador democrático de California. El nuevo gobernador definió la zona de San Francisco como la sede del mal e ironizó sobre sus habitantes diciendo que vestían como Tarzán, tenían el pelo como Jane y olían como Cheetah. Recuerdo que Ronald Reagan solía criticar las marchas de protesta o las manifestaciones en las que los participantes llevaban carteles de "Haz el amor, no la guerra". Y él hacía comentarios jocosos como que le parecía que aquellos no eran capaces ni de lo uno ni de lo otro. Con su estilo de vida amenazado y con la sensación de destino insuflado por los alucinógenos, los líderes de la comunidad Haight pasaron a la ofensiva. Juntaron a todas las facciones y estrellas de la subcultura joven en un mega espectáculo de gran difusión. Su objetivo, mostrar al mundo el esplendor y los beneficios de la nueva sociedad utópica.
Lo denominaron Human Being, ser humano. Se organizó una rueda de prensa bajo el siguiente lema: cuelga tus temores junto a la puerta y únete al futuro. Se esperaban 3.000 asistentes. Llegaron más de 30.000. Entre los asistentes más destacados estaba el poeta Allen Ginsberg, idolatrado como el poeta por excelencia de los Beats, un grupo rebelde de los 50, cuya filosofía antiautoritaria presagiaba mucho de lo que iba a pasar posteriormente. Estaba Jerry Rubin, un antibelicista de Berkeley, cuyo duro discurso político se diluyó entre la muchedumbre exaltada. Estuvo el papa de la droga en persona, Timothy Leary, exhortando a la gente a enganchar, sintonizar y desconectar. Leary, cuya expulsión de Harvard por sus excesos con el LSD lo habían convertido en leyenda nacional, estaba promocionando la Liga para el Desarrollo Espiritual, una iglesia que había hecho del ácido su sacramento sagrado. A mí me recordaba un cruce entre una figura divina y un vendedor de coches de segunda mano. No sé a cuál de los dos se ajustaba mejor. Tan importantes como los locutores del estrado eran los que se ocupaban de la seguridad en el recinto, los ángeles del infierno. Violentos, racistas y reconocidamente ultraderechistas, los ángeles habían llegado a atacar una marcha de pacifistas en 1965 en connivencia con la policía. Los ángeles tenían dos cosas en común con los hippies del hate: odiaban la autoridad y amaban las drogas. Tenían un código de honor. Si uno de los suyos era insultado, se unían para dar una paliza a aquel que hubiera tenido ese desliz verbal. En un momento dado se me acercó uno de ellos. Yo estaba entrevistando a no sé quién y este me pidió $1. No lo dudé un instante. Le di el $1. Curiosamente, se unieron a la escena hippie al asumir el papel de fuerza de seguridad. El día del Sé Humano no había mucha necesidad de mantener la paz. La gente bailaba con la música de las míticas bandas, se abandonaban a los placeres amorosos y se colocaron con el ácido que los diggers habían introducido en los emparedados gratuitos de pavo. Para cuando acabó la jornada todo el mundo estaba drogado, todo el mundo estaba alucinando, pero también hay que decir que estaban en el paraíso. Este evento también fue un paraíso para los medios de comunicación. Casi todos los medios de comunicación principales de Estados Unidos, entre ellos las 3 grandes cadenas de televisión, ofrecieron reportajes sobre el sorprendente y revolucionario estilo de vida nuevo que se mostraba en el concierto. De pronto, el hate pasó a ser el centro de atención mundial. Se juntó un gran cúmulo de energía vibrante que se extendió por todo el país y el resto del mundo como una gran campaña publicitaria. Los medios amplificaron la locura, que en realidad era superficial. Lo que desplegaron a bombo y platillo se convirtió en una especie de imágenes de archivo que emitían una y otra vez. En este mundo pasan cosas extrañas. Y era cierto, en aquel mundo pasaban cosas extrañas. Pero por lo general no fueron al meollo de la cuestión. Lo que se divulgó fue la extravagancia del espectáculo. Eso fue lo que captaron las cámaras, pero no las conversaciones que mantenían los hippies. Los medios nunca lo reflejaron. Es decir, la faceta profunda de los hippies, lo que pensaban y hacían, lo que los hacía tan diferentes, por lo general pasó desapercibido. Durante todo este periodo, se escribieron muchos artículos sobre los hippies. Las revistas Time, Life, Newsweek les dedicaron sus portadas. ¿Pero quién escribía esos artículos? ¿Acaso los escribían los hippies? No, eran gente mayor, sobre todo hombres. Veían las fotografías de las chicas guapas, desnudas, y las elegían para sus revistas. Había mucho voyerismo de por medio, mucho voyerismo intergeneracional.
La opinión pública se mostró dividida entre generaciones. Creo que los norteamericanos en general, al ver a aquellos barbudos que no solo mostraban indiferencia, sino también el más absoluto desdén y rechazo por los valores morales tradicionales de Norteamérica, al principio se quedaron conmocionados. Luego sintieron repulsión. Sencillamente era una cultura demasiado contracultural. Como padre acabas preocupándote. Cielos, yo no quiero que mi hijo emprenda esa deriva. Pero aquellas mismas imágenes ejercieron sobre sus hijos e hijas exactamente el efecto contrario. Si vivías en Nebraska o en Iowa, lo que percibías era una imagen de dos jóvenes viviendo solos, sin padres, que fumaban y vestían como les daba la gana, hacían lo que les daba la gana. Entonces pensabas, yo quiero eso. Ser humano había logrado su objetivo. El Haight-Ashbury y sus habitantes en busca de una utopía habían cautivado la imaginación de una numerosa e inquieta generación. La generación hippie había comenzado. En la primavera de 1967, el Flower Power estaba en plena ebullición. Decenas de miles de jóvenes hacían gala de los símbolos y enseñas mostrados en sus multitudinarios eventos para expresar su rechazo a sus padres y a la sociedad norteamericana en general. Entre los jóvenes de los 60 había una sensación de insatisfacción con el mundo que habían creado sus padres y buscaban vías alternativas. Los hippies definían el tipo de alternativa que querían. Teniendo en cuenta que habían crecido en medio de la mayor expansión económica de la historia moderna, era difícil comprender exactamente por qué estaban tan insatisfechos. Tras la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y con apenas una sexta parte de la población mundial, Estados Unidos producía casi la mitad de los productos de consumo del mundo. La sensación era que si sacabas buenos resultados académicos, iba a ser muy sencillo ganarse holgadamente la vida. Yo era optimista respecto a mi país y mi cultura, aunque siempre, claro está, a través del esfuerzo y del trabajo duro. Y yo me sentía muy orgullosa de ser quien era. Mi padre era escritor y publicaba libros desde 1952, pero no ganaba mucho dinero. Kurt tardó cierto tiempo en alcanzar el reconocimiento. Tuvo que luchar duramente. Pero en general había mucho optimismo. Pero esta brillante superficie solo ocultaba el hedor de muchos problemas. La expansión estaba motivada por la mentalidad militar de multitud de soldados norteamericanos que regresaban a sus hogares tras las campañas bélicas de Europa y Asia. En la Casa Blanca gobernaba un general altamente condecorado. En la nómina diaria figuraban el sacrificio personal y la obediencia. El país de la libertad pasó a ser el hogar de la burocracia, la leva obligatoria y el conformismo del paso al frente. Era como vivir en una camisa de fuerza. Tenías la vida trazada. Tenías que hacer las cosas del modo en que estaban establecidas, y surgió un sentimiento de rebelión contra esas reglas. La cruda realidad es que buena parte de las personas más inteligentes y trabajadoras de mi generación se sintieron impulsadas a buscar una alternativa. Había que buscar un modo de vida que te permitiera estar a gusto contigo mismo. La frustración siempre está ahí. El ser humano siempre tiene que buscar las razones que sean para sentirse frustrado. La cuestión es que la frustración entre la generación del baby boom fue inmensa, porque eran muchos. Conforme el movimiento se expandía, surgieron pequeños Haight-Ashbury a lo largo y ancho de Estados Unidos. Simultáneamente, los escenarios psicodélicos que se habían gestado de forma paralela se convirtieron en grandes atractivos para los ambiciosos de la contracultura. En el East Village de Nueva York, el ambiente era artístico, intelectual y recurría a drogas duras como la heroína y la metadrina, también conocida como speed.
En Los Ángeles, los hippies copaban los clubs de moda como el Sunset Strip, donde se codeaban con actores de cine y peces gordos de Hollywood. Al otro lado del charco, el escenario londinense estaba de rabiosa actualidad y el consumo de ácido era habitual. Incluso tenía su propio escritor emblemático, el novelista Aldous Huxley. Huxley, autor del clásico de ciencia ficción Un mundo feliz, quedó tan impresionado con la droga que se la hizo inyectar por vía intravenosa en su lecho de muerte. Pero la meca de los hippies por excelencia seguía siendo el lugar donde empezó todo, San Francisco. Los turistas llegaban en masa, con las ventanillas bajadas y las puertas cerradas, como si estuvieran cruzando por una reserva de vida salvaje. Nos convertimos en fenómenos de feria. La gente venía con cámaras para sacarnos fotos. El 5 de abril de 1967, la empresa de transporte público Grey Line organizó la primera excursión por el barrio Haight, anunciándolo como el safari por psicodelia y la única excursión al extranjero dentro de las fronteras de Estados Unidos. Solía venir gente de todo el mundo. Lo primero que preguntaban era, ¿vamos a ver el barrio de Haight-Ashbury? En cierta ocasión, un grupo de jóvenes mostraron sus traseros al autobús. Fue todo un escándalo para los pasajeros. La verdad es que San Francisco lo tenía todo. Cansados de la invasión de visitantes y de ser el centro de miradas, los vecinos del barrio empezaron a rebelarse. Paraban a los autobuses y les exigían dinero para seguir su recorrido, de modo que tuvimos que poner freno. Hicieron una buena limpieza callejera. Empezaron a arrestar a mucha gente y las cosas se pusieron feas. Pero lo peor estaba por llegar. Jóvenes de todo el país se dirigían a San Francisco. Cada día aparecían cientos y cientos de jóvenes venidos de fuera. Algunas de estas personas provenían de zonas muy marginales o de hogares desestructurados o huían de situaciones desesperadas. Fuera cual fuera la razón, estaban huyendo de algo. Llegaban a Haight-Ashbury sin un solo céntimo en el bolsillo y sin medios para ganarse la vida. En situaciones semejantes no hay trabajo para todos. ¿Y qué pueden hacer? Vivían en las calles muertos de hambre y hechos polvo. Tomaban drogas muy potentes que alteraban la conciencia. Había escenas deplorables. Vi cómo muchos chavales de cierta edad se aprovechaban de los más jóvenes. El ambiente era de rapacidad. A menudo antes de llegar al barrio de Haight-Ashbury, los vecinos de siempre les quitaban hasta el último céntimo. Las chicas jóvenes eran especialmente vulnerables. Era triste ver cómo destrozaban sus vidas. No solo las inducían a practicar el sexo voluntariamente con ellos, sino que las obligaban a trabajar para ellos. Eran sus proxenetas. Durante el llamado Verano del Amor, la inexorable oleada de fugitivos alcanzó la cifra de 100.000. La comunidad fraterna del Haight fue invadida por hordas de chavales que no tenían a dónde ir. La necesidad más acuciante era la asistencia médica. Estos jóvenes llegaban descalzos, pensando que en California siempre era verano, pero en San Francisco suele hacer mucho frío. Este no era un buen lugar al que acudir. Las drogas lo habían convertido en un infierno. Ya no era todo diversión. Había mucha heroína y también gran cantidad de anfetaminas. Son drogas realmente nocivas y cuando se inyectan con jeringuilla existe el riesgo de contagio de enfermedades. Una de las peores experiencias que viví fue con una chica que tenía sobredosis de heroína. Alguien había comentado que el antídoto consistía en inyectarle leche y se lo hicieron. La llevamos al hospital y murió al cabo de unas horas. Seguramente habría muerto aunque no le hubieran inyectado leche. Conforme las drogas eran más peligrosas, también lo eran los traficantes.
El tráfico de drogas empezó a ser controlado por importantes criminales. Y eso fue el comienzo del fin de Haight-Ashbury. El asesinato de uno de los principales traficantes de Owsley puso en evidencia la degradación en la que se había sumido el barrio. Super Spade recibió un balazo en la cabeza, fue metido en un saco de dormir y arrojado por un acantilado. Aparentemente todo el mundo es feliz. Hay amor. Todo es maravilloso. Pero después de la fiesta nos toca a nosotros, a la policía, limpiar la basura. El 6 de octubre de 1967, exactamente un año después de la entrada en vigor de la ley anti-LSD, se realizó una solemne procesión por las calles de Haight-Ashbury, portando un féretro lleno de abalorios, símbolos de la paz y flores. Este acontecimiento se denominó la muerte del hippie. El sueño utópico del Haight había muerto por sobredosis de drogas y publicidad mediática. Pero el movimiento al que había dado paso seguía vivo y con otro rumbo, hacia el este. Desde su debut norteamericano en febrero de 1964, los Beatles se habían convertido en el grupo musical más famoso del planeta. Pero hacia 1967 aquello no era suficiente. A lo largo de aquellos 3 años, su sofisticación musical había crecido exponencialmente. Y también su interés por las drogas. Incluso en sus primeros años, el grupo consumía anfetaminas y barbitúricos para soportar las maratonianas actuaciones nocturnas en Liverpool y Múnich. Luego llegaron los alucinógenos, puestos de moda por otro icono del pop, Bob Dylan, en 1964. Muy pronto se pasaron al LSD y compusieron la obra maestra de la era psicodélica, Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. De repente, los Beatles se pasaron a la moda hippie. Hicieron una promoción gratuita del movimiento. Podemos decir que se soltaron el pelo. Fue un tremendo impulso para toda esta tendencia. Los 4 músicos volaron alto, tal vez demasiado alto. John Lennon tomó, según sus propios cálculos, más de 1000 dosis de ácido. En cierta ocasión reunió a sus compañeros para anunciarles que era Jesucristo. Al igual que John Lennon, George Harrison también había consumido ácido. Pero tras una visita a Haight-Ashbury durante el desastroso verano del amor, quedó convencido de que el LSD no era la solución. Posteriormente, Harrison declaró: esperaba que fueran todos amables, pulcros y amistosos, pero por el contrario eran un atajo de niñatos sucios y asquerosos. Cuando visitó el barrio, la realidad no se correspondía con la visión idealizada que tenían, porque había un montón de chiquillos marginales en las calles. A finales del verano del amor, la cosa había degenerado por completo. Creo que cuando George Harrison vio aquello, comprendió que por su propio bien, lo mejor era alejarse de las drogas. El Beatle tranquilo se unió a las crecientes filas de hippies que buscaban un éxtasis espiritual sin los devastadores efectos secundarios del ácido. Buscaban repetir la experiencia con el LSD a través de otros medios naturales. Harrison encontró lo que buscaba en el yogi Maharishi Mahesh. Usaba métodos típicamente hindúes, salvo que se movía en círculos aristocráticos y ultraderechistas de la India. Muchos líderes espirituales lo miraban con recelo porque cobraba por sus servicios, algo que tradicionalmente en la India siempre es gratis. El Maharishi prometía consciencia cósmica, un estado de conciencia y creatividad más elevada sin drogas. Muy pronto, los Beatles, Donovan y otros músicos melenudos empezaron a practicar las especiales técnicas de yoga de Maharishi, conocidas como meditación trascendental o simplemente MT.
Durante un breve periodo, ellos se convirtieron en sus grandes valedores. Y después de ellos también se interesaron los Beach Boys y mucha gente más. 7 meses después, los melenudos y Maharishi se pelearon. Pero el sonriente gurú ya había tomado la escena hippie, abriendo camino a una gran oleada de místicos, santones y chamanes asiáticos. Mucha gente empezó a interesarse por los temas espirituales, preferiblemente orientales más que occidentales. La adopción de lo místico siempre ha sido parte de la contracultura. Una reacción frente a la práctica religiosa convencional y anodina de la generación paterna. Creo que había un enorme vacío, y en medio de este vacío nos pusimos a buscar. Había una rebelión contra la razón. Mucha gente pensaba que la razón conducía a la destrucción, a la guerra, a la insipidez, al ahogamiento cultural, a la anulación del cuerpo por la mente. No digo que fueran ideas bien elaboradas, sino más bien impulsos que hacían reaccionar a la gente. Y una forma de ponerlas en práctica es ir a otro lugar en busca de inspiración. El mundo era una porquería. Creo que buena parte de la espiritualidad hippie era simple estupidez. Tomaban cosas muy serias de culturas extranjeras, a menudo asiáticas, como el Zen de Japón y China, o cosas de India, y las interpretaban a su manera. Tomaban un poco de aquí, otro poco de allá, pero bien mirado. Es una costumbre norteamericana que viene de antiguo. Por ejemplo, hacia 1840, Thoreau y Emerson recogieron anécdotas de India. En Estados Unidos hay una larga tradición en este sentido. La mayor parte de los desvaríos místicos de los hippies se consideraban inofensivos, incluso simpáticos. Pero algo diferente era su afición al vudú y a la brujería. Sobre todo las estrellas del rock, atrapadas en su endiosamiento y un interminable suministro de drogas y sexo, fueron arrastradas hacia el lado más oscuro. El cantante de los Doors, Jim Morrison, que se hacía llamar el Rey Lagarto y Mr. Mojo Rising, era un gran admirador del legendario maestro de magia negra Aleister Crowley, al igual que los Beatles, que lo inmortalizaron en la portada de Sgt. Pepper's. Crowley, nacido el 12 de octubre de 1875, era conocido como el hombre más maligno del mundo por sus rituales satánicos, su ambigua sexualidad y su presunta apología de sacrificios infantiles. Otro admirador de Crowley era Anton LaVey, fundador de la primera iglesia satánica del mundo. LaVey, antiguo domador de leones y fotógrafo forense, tuvo tantos seguidores entre ocultistas hippies y famosos de Hollywood que apareció en el papel de diablo en el film de Roman Polanski, La semilla del diablo. Durante un seminario sobre canibalismo en su lúgubre mansión de San Francisco, LaVey sirvió auténtica carne humana, el muslo de una mujer joven donado por un médico de la ciudad. Al renegar de todos los convencionalismos de la sociedad, pensaban que se convertían en Dios. Es algo propio de épocas ultrarreligiosas. A menudo acababan realizando actos violentos porque, en cierto modo, cuanto más se transgreden los convencionalismos, más especial se es. Pero el personaje más demoníaco de todos ellos vivía un par de manzanas más allá de Haight-Ashbury. Recuerdo una cosa que me pasó en la clínica de Haight-Ashbury que me fascina cada vez que hablo del lado infernal. Llegó un tipo acompañado de 3 mujeres hippies vestidas con túnicas y sin nada debajo. Era la forma de vestir de aquella época, y él era muy bajito. Empezó a insultar al médico que llevaba un colgante con el símbolo de la paz. Recuerdo que se puso como una fiera y empezó a decir:
Hijos de perra. No tenéis ni idea de lo que estáis haciendo. Más adelante vi una foto de él en la portada de Los Angeles Times. Era Charlie Manson. Charlie Manson era un conocido delincuente con un amplio historial que en cierta ocasión había violado a una compañera a punta de navaja. Al salir de la cárcel se fue a vivir al Haight, reinventándose a sí mismo como cantautor hippie. Hizo amistades influyentes en el negocio de la música, como el batería de los Beach Boys, Dennis Wilson, y Neil Young, de Crosby, Stills, Nash & Young, quien posteriormente recordaría: era genial, era irreal, era realmente bueno. Pero el verdadero talento de Manson poco tenía que ver con la música. Se rodea de una especie de harén de mujeres jóvenes. Son chicas con poca personalidad que toman drogas y se convierte en dictador. Tenía un carácter absolutamente totalitario y se cebaba en aquellas personas que eran ingenuas y vulnerables a consecuencia de las drogas. Una persona se vuelve muy sensible bajo la influencia del LSD y puede ser fácilmente manipulable por gente sin escrúpulos. Manson sometió la voluntad de sus jóvenes acólitas mediante una mezcla de LSD, charlatanería pseudo-religiosa obtenida de sus estudios cienciológicos y una impresionante energía sexual. Según palabras de sus seguidoras, Manson era capaz de hacer el amor con cada una de ellas 7 veces al día, antes y después de comer y en medio de la noche. Lo que comprobé fue que cuando un líder espiritual está mentalmente perturbado por la razón que sea y controla la mente de los jóvenes, puede llevar a hacer cosas terribles. Los hippies vuelven enseguida. No te pierdas la segunda parte. El 7 de octubre de 1967, en un bloque de apartamentos lleno de basura cercano a Tompkins Square Park de Nueva York, aparecieron los cadáveres ensangrentados de 2 jóvenes hippies. Linda Fitzpatrick, hija de un adinerado comerciante que había huido de su casa, y James Groovy Hutchinson, un traficante de marihuana que habitualmente regalaba su mercancía. Linda y Groovy regresaban de una fiesta de drogas en el East Village, cuando los asesinos, ambos afroamericanos, los atrajeron hacia el sótano bajo la promesa de ofrecerles LSD. Sus cráneos habían sido destrozados con un ladrillo envuelto en un abrigo. El asesinato de esta pareja fue la trágica consecuencia de la creciente guerra entre hippies y sus vecinos minoritarios. Frecuentemente los asentamientos hippies delimitaban con guetos el centro de la ciudad, donde el alojamiento era barato. Pero la llegada de estos jóvenes melenudos de clase media solía significar para los habitantes pobres de estos guetos alquileres más altos, mendicidad y tráfico de drogas. Una buena parte de la gente que vivía en aquellos vecindarios no quería a los hippies. Algunos hippies eran muy sucios, otros tenían enfermedades mentales, otros eran alcohólicos o consumían drogas duras, drogas muy peligrosas. Aquí estaba el verdadero desastre. Si nos fijamos con detalle en las estadísticas de los negros americanos, las cosas les iban yendo cada vez mejor y mejor. Los negros estaban emergiendo económicamente y de repente, ¡bam!, llega esta revolución cultural. Si estás en el último escalafón de la sociedad, no puedes dejarlo todo colgado, engancharte y abandonar tus estudios. Aquella fue la receta para el fracaso. Y para la población de color, fue un desastre. Conforme aumentaban las tensiones, los chicos hippies se quejaban de que recibían palizas o les robaban, y las chicas sufrían acoso verbal y abuso sexual. Para protegerse, algunos hippies empezaron a hacer algo impensable para su mentalidad: llevar armas.
Otros huyeron en busca de su utopía. Hacia 1968, decenas de miles de hippies se habían trasladado a zonas rurales para estar más en contacto con la naturaleza y lo más lejos posible del peligro y la corrupción de la jungla de asfalto y la sociedad norteamericana en general. Los hippies y sus comunas partían de una fantasía. La idea era que la sociedad era un sistema encorsetado y convencional que generaba delincuencia y guerras, y había que estar más cerca de la naturaleza. Queríamos ser como tenían que ser los seres humanos naturales si no estuvieran contaminados o corrompidos por la sociedad. Realmente pensábamos que estábamos en el umbral de un nuevo comienzo. Mientras cada comuna era diferente en estilo y objetivo, muchas de ellas buscaban el equilibrio espiritual y material, rechazando la industria por la agricultura, el plástico por lo natural, lo sintético por lo orgánico. Realmente intentamos vivir como los primeros cristianos. Y siguiendo las normas de no juzgues si no quieres ser juzgado y cosas así. En eso consistía todo. Todo el mundo trabajaba duro, ya fuese recogiendo leña para el fuego o construyendo la casa o lo que fuese. Era un placer poder estar trabajando todo el día. Me encantaba la vida en una comuna. Disfrutaba mucho porque me gustaba compartir y colaborar con otra gente. Y eso es lo que la comuna significaba para mí, que nunca tenía problemas y que siempre iba a querer vivir de esa forma. Todo el dinero iba a la olla común. Compartíamos todo el dinero que ganábamos. El dinero del subsidio iba a la olla. Todo iba a la olla. El dinero no era lo único que se compartía. En algunas comunas, los recién llegados recibían la noticia de que también se compartían las parejas sexuales, a petición. Todas las 60 personas dormían en la misma habitación. Los niños dormían en otra habitación. Por aquel entonces hubo mucho intercambio de parejas. En el transcurso de la historia de la humanidad ha habido muchos experimentos como este. Hacia 1840 se fundó la famosa Brook Farm cerca de Boston. Pero la cruda realidad es que la gente es posesiva. Los celos sexuales son inevitables y en este tipo de comunas siempre acaba surgiendo la discordia. Si vivir al margen de las normas sociales era duro para los jóvenes, para los niños era aún más peligroso. Fui a una comuna a entrevistar a los padres. Y su hijo de 5 años estaba sufriendo lo que a mí me pareció un episodio psicótico en toda regla. Gritaba y profería alaridos. Me parecía incomprensible que alguien diera ácido a su hijo. Y en aquella entrevista recuerdo claramente que los padres pensaban que el ácido era bueno para todos. Uno de los errores más comunes y que hizo que la mayoría de comunas fracasaran fue subestimar la complejidad de la vida sencilla. Era una gran aventura, pero creo que no nos hacíamos idea de lo que iba a ser pasar todos los días mirándonos a la cara y lo aburridos que íbamos a resultar a la larga. Una vez miramos a nuestro alrededor y solo quedábamos 3 personas. La gente se marchaba por razones diferentes. Las parejas hacían su vida. Acabamos dispersándonos. Y yo me quedé aquí porque me gusta esta ciudad. Mientras los hippies que huían al campo luchaban por hacer la paz por su cuenta, había otros que aún no habían renunciado a Norteamérica. En 1968, el país se inclinaba peligrosamente hacia el caos. Los primeros 6 meses de 1968 fueron de los más violentos de la historia norteamericana.
El 30 de enero, la ofensiva del Tet deja más de 2.000 soldados norteamericanos muertos, contradiciendo las declaraciones de los militares de que el final de la guerra se acercaba. El 31 de marzo, y cada vez con menos apoyos en la guerra, el presidente Lyndon Johnson anuncia que no se presentará a la reelección. El 4 de abril, Martin Luther King es acribillado a balazos en Memphis, desatando la peor crisis nacional desde la Guerra Civil. El 4 de junio es asesinado el candidato de la paz, Robert Kennedy. Las mismas cosas que nos perturbaban a nosotros, la guerra de Vietnam, la muerte de los Kennedy, Martin Luther King, la violencia y cosas así, aquello también afectó a nuestros padres y no sabían qué decirnos. Estábamos todos como atemorizados, expectantes ante lo que podía suceder a continuación. Desde luego, no nos sentíamos seguros. Yo ya estaba en bachiller y me daba miedo a hacer un curso de introducción a la medicina. Me parecía que no estaba respondiendo a la realidad. En 1968, el escenario político de Norteamérica era un desastre y una locura. Había problemas raciales, cuando las perspectivas raciales eran prometedoras. Había una guerra, y había oposición a aquella guerra. La opinión pública estaba dividida entre dos cuestiones terriblemente delicadas. Partidarios y detractores de la guerra estaban cada vez más enconados y violentos. Odia la guerra, odia a los políticos, pero no odies al soldado que está luchando, porque si lucha es porque cree en los principios de nuestro país. Casi todos los hippies, con sus mantras de paz y amor, estaban a favor de los derechos civiles y contra la guerra. Pero su actitud de libera tu mente primero para cambiar el mundo los enfrentó a otros grupos antibelicistas, como los Estudiantes por una Sociedad Democrática, que preconizaban un enfrentamiento directo con los poderes fácticos. En muchos sentidos, los hippies también estaban en contra de la política, incluyendo a los políticos radicales. De modo que entre los hippies en general y los políticos en general de los años 60 se produjeron tensiones y divisiones muy fuertes. Eran como dos equipos separados. Eran como los rojos y los azules. Nadie llevaba un uniforme que indicara si era hippie o político. Y entre ambos bandos había bastante intercambio. Algunos izquierdistas llegaron a pensar que los hippies eran el resultado final de una conspiración de la CIA para neutralizar el movimiento pacifista con LSD, convirtiendo posibles disidentes en prepotentes ensimismados. Fuese cual fuese su verdadero origen, entre los hippies hubo algunos empeñados en hacer oír su voz, por muy poco convencional que fuese. Uno de los aspectos más interesantes de la actitud de los hippies frente a la actividad política fue que aportaron un toque de humor y frivolidad que no había en ninguna otra manifestación de izquierdas. Un buen ejemplo de este groucho marxismo fue el himno antibelicista compuesto por el exsoldado de marina reconvertido en rockero country, Joe McDonald. En media hora aproximadamente compuse el himno con estribillo y todo, y le puse letra. Y creo que fui capaz de componerlo porque estuve en la Marina, tenía experiencia militar y no tenía una visión idealizada del ejército ni de la guerra. Más problemático para el ejército fue otra muestra de activismo hippie, el exorcismo del Pentágono. En octubre de 1967 se organizó una marcha hacia el Pentágono. Unas 50.000 personas, jóvenes y no tan jóvenes, rodearon el Pentágono e intentaron exorcizarlo, hacer que levitara en el aire. Por supuesto no lo consiguieron, pero fue una propuesta extravagante alentada por el LSD. Así es como se empezaban a expresar ciertas protestas. Fue muy curioso y sin precedentes. Pese a no tener éxito en hacer levitar la colosal estructura de hormigón, sí consiguieron elevar el perfil mediático del movimiento pacifista. Ahí es cuando se vieron aquellas famosas imágenes de la Guardia Nacional amenazando con sus bayonetas y a los manifestantes pacifistas colocando flores en los cañones de sus armas.
Fueron unas imágenes impactantes que expresan toda la inocencia de aquella época. La idea de que con amor y paz se puede vencer a la maquinaria de guerra. Es muy triste que no fuera así. Entre los participantes de la acción contra el Pentágono se encontraban Abby Hoffman, un organizador de la comunidad neoyorquina, y Jerry Rubin, un antiguo activista de Berkeley y destacado portavoz en el SE humano. Ambos buscaban sistemas para lograr que los hippies se involucraran más activamente en el movimiento pacifista. Unieron sus fuerzas y junto con el humorista político Paul Kraser fundaron el Partido Internacional de la Juventud, también denominados Hippies. A través de su faceta teatral, utilizaron los medios para mostrar a los jóvenes de la contracultura, poco afectos a la política, lo enferma que estaba la sociedad. Parecía divertido. Fue como en Los Alegres Bromistas. Parecía divertido y era divertido. Y lo que la gente aprendió fue que la responsabilidad puede ser divertida. A medida que se acercaba el verano de 1968, los hippies pusieron sus vistas en lo que prometía ser la disputa política de la década, el Congreso Demócrata de Chicago. Con Johnson fuera de la carrera electoral y Kennedy asesinado, los radicales de todas las facciones se disponían a hacerse con el control del partido. Para ellos, el Congreso era el campo de batalla donde conquistar el alma de Norteamérica. Para los bromistas políticos Jerry Rubin y Abby Hoffman empezaba el espectáculo. El alcalde Daley tenía bastante manía a los hippies. Para él era un grupo de jóvenes que en su vida habían dado un palo al agua, como se suele decir vulgarmente. Estos habían organizado la fiesta de la vida, allí en Lincoln Park, que para él era básicamente una orgía. A pesar de que el ayuntamiento les había denegado el permiso para el festejo, los hippies no dieron marcha atrás. Tuve malas vibraciones. Pensé que sería una carnicería en pleno Congreso Demócrata. Pese a que solo aparecieron 10.000 asistentes, el desastre parecía servido. Durante el Congreso se produjeron peleas entre la policía y los manifestantes. Finalmente hubo disturbios frente al hotel donde se alojaba el candidato demócrata a la vicepresidencia, Hubert Humphrey. Al término del Congreso, más de 1.000 manifestantes habían resultado heridos, y uno de ellos muerto. ¿Cómo era la canción? Si vienes a San Francisco, ponte flores en el pelo. Si vienes a Chicago, ponte un casco. Posteriormente, Rubin admitió que habían provocado el tumulto intencionadamente para poner en evidencia las tácticas propias de la Gestapo que usaba la policía y ganar simpatías hacia la causa hippie. Pero salió mal. Cuando las televisiones de todo el país emitieron reportajes sobre el Congreso, lo que más llamó la atención fueron las imágenes de los hippies melenudos causando estragos en pleno corazón de Estados Unidos. La gente que tenía un mínimo de simpatía hacia el espíritu contestatario de los hippies la perdió por completo ante los acontecimientos que se produjeron aquella semana en Chicago. Tras casi una década de revueltas y resistencia, de sentadas y festivales, de hippies y yippies, lo que quería la mayoría de los norteamericanos era sobre todo ley y orden. El hombre elegido para ello fue el republicano Richard Nixon, que estaba dispuesto a plantar cara a la contracultura. El 20 de enero de 1969, Richard Nixon es investido 37º presidente de los Estados Unidos. Uno de sus primeros decretos fue autorizar la escalada de la Operación COINTELPRO, la guerra encubierta del FBI contra la Norteamérica disidente. Entre los numerosos objetivos domésticos figuraban literalmente los promotores de nuevos estilos de vida y los apóstoles de la no violencia y convivencia racial. Se aprobó la ley de la patada en la puerta y se infiltraron espías en grupos contraculturales para recabar información y crear problemas.
Como entrenamiento para sus misiones de incógnito, los espías tomaban ácido y pasaban largas temporadas sin bañarse. Pero a pesar de la reacción de la mayoría silenciosa, la influencia de los hippies aumentaba. Las encuestas nacionales indicaban que cada vez más gente acomodada consumía las drogas de la contracultura, sobre todo marihuana. En 1969, las ventas de esta hierba superaban los 100 millones de euros anuales. Médicos, banqueros e incluso policías se dejaban crecer el pelo por debajo de los hombros y había un floreciente comercio de pelucas, barbas y bigotes postizos para aquellos que querían aparecer bien afeitados en el trabajo y zarrapastrosos el fin de semana. Todo el mundo podía llevar el pelo largo, ya no se asociaba a un movimiento en concreto. Para completar su atuendo contracultural, los hombres vestían camisas con encajes, abalorios, chaquetas de pelo y bolsos de bandolera. En cuanto a moda femenina, predominaban los colores y motivos psicodélicos y el desinhibido look sin sujetador. El mundo del espectáculo se apresuró en adaptarse a la coyuntura. En Broadway se estrenó Hair, el musical rock del amor tribal, producido por Michael Butler en un intento de transmitir el mensaje de los hippies al norteamericano de a pie. I'm Peter Fonda. We've just finished making a movie dealing with the most talked about subject of the day. En el cine triunfaban películas de bajo presupuesto, como El viaje, con efectos especiales inspirados en el LSD y multitud de jovencitas hippies. The wildest of pleasures possess you. Protagonizada por Peter Fonda y Dennis Hopper, y escrita por un emergente Jack Nicholson, El viaje fue despedazado por la crítica. Pero también fue un éxito de taquilla, lo que permitió al trío emprender su siguiente proyecto. Easy Rider, dirigida por Dennis Hopper, hizo en taquilla más de 40 millones de euros, obtuvo el galardón de mejor película de director Nobel en Cannes e hizo que los estudios de Hollywood revolvieran en busca de guiones de contenido contracultural. Pero la industria que más revolvió entre el bagaje hippie en busca de beneficios fue sin duda la música. Nacido directamente de la cultura juvenil y adaptada a sus deseos y aspiraciones, el rock, sobre todo el rock ácido, generó una expansión del negocio de la música sin precedentes hasta la fecha. En 1968, las ventas de música superaron los 100 millones de euros por primera vez en la historia. También aumentó espectacularmente la asistencia a conciertos en vivo. Empezando con el Festival Pop de Monterrey en verano de 1967, los conciertos de rock al aire libre cada vez atrajeron más público, tanto de hippies de línea dura como de los llamados hippies de plástico, que disfrutaban asistiendo a los eventos. Tras patrocinar una serie de exitosos conciertos en la zona de Miami, Michael Lang, un importante empresario del ramo, empezó a preparar un concierto en el estado de Nueva York. Desde el principio, el Festival de las Artes y de la Música se encontró con el rechazo de los vecinos más ultraderechistas. Se enfadaron muchísimo y hubo gente que nos disparó con armas. Nos sentimos muy incómodos y nos retiraron el permiso. En el último instante, Lang encontró el emplazamiento ideal en la pequeña ciudad de Bethel, Nueva York. Pero desde el otro lado de la división cultural se avecinaban nuevos problemas. Mi novio y yo fuimos una semana antes. Los trabajadores colocaban las vallas durante el día y todas las noches los vecinos retiraban todo el trabajo que habían hecho. Querían mantenerlo abierto porque sabían que iban a llegar miles de personas. Mucha gente dijo que había venido por la autopista. Fueron necesarias 12 horas para llegar allá desde la ciudad de Nueva York. Fue la primera y la única vez que la interestatal estuvo colapsada. Nadie estaba preparado para algo así. Poco después anunciaron que iba a ser un concierto gratuito, porque la mayoría de las entradas ya se habían vendido. Pero al no haber vallas, enseguida se llenó hasta los topes. Sin darte cuenta, estaba todo abarrotado.
Fue toda una conmoción. En pocas horas las tiendas declararon haber agotado todo el género. Muy pronto la comida, el agua potable y otros productos de primera necesidad escaseaban peligrosamente. Tan solo el primer día se calcula que se consumieron 500.000 de perritos calientes. También había escasez de personal sanitario, aproximadamente un médico por cada 22.000 asistentes. Glenn Jospin, por aquel entonces en prácticas, fue reclutado de inmediato. Llegué a la fiesta con mi sombrero vaquero y me senté para disfrutar de la música. El jefe de médicos gritaba: ¿alguien tiene un Valium? Alguien le había dado un ataque epiléptico. Yo dije: yo tengo Valium. Y él me dijo: ¿quién es usted? 15 minutos más tarde me encontraba en un helicóptero que me llevó de regreso a mi casa. Mis padres estaban sentados en el jardín, no sabían lo que pasaba. Me vieron salir del helicóptero, entrar en casa y coger mi maletín de médico. Entonces les dije: os veo dentro de 3 días. Aparte de la unidad de primeros auxilios, nadie había previsto lo que podía pasar si quedábamos aislados. Y eso fue justo lo que pasó. Y la gente empezó a ponerse enferma. Alguien se levantó y advirtió por megafonía que si alguien tomaba ácido azul, que supiera que estaba en mal estado. Bueno, casi toda la gente que había tomado ácido seguramente ni se acordaba de lo que había tomado. A algunos les entró el pánico al pensar que habían tomado algo malo. Mala planificación, mal ácido y mal tiempo. En apenas 3 horas cayeron 12 centímetros cúbicos de precipitación. Lange y sus socios tuvieron miedo de que la muchedumbre empapada y hambrienta se enfureciera. Pero lo que salvó el concierto, y posiblemente su integridad física, fue la música. Lange había contratado algunas de las mayores figuras, The Jefferson Airplane, The Who, James Joplin y Jimi Hendrix, ofreciéndoles el doble de su caché para asegurarse su asistencia. Nada más comenzar el musical, comprendí que la cosa iría bien. La nota deplorable la dio Abby Hoffman al subirse al escenario ciego de ácido durante la actuación de The Who. Creo que ni Townsend sabía lo que estaba haciendo allí, o ni siquiera quién era y lo que iba a hacer. Creo que le golpeó la cabeza con la guitarra y la rompió. El público aplaudió a rabiar. No querían saber nada del enfrentamiento político que estaba destrozando el resto del mundo. Ni tampoco las autoridades locales. Ni siquiera la policía ni las fuerzas del Estado nos molestaron. Fumaban hierba con nosotros, se sumaron a la fiesta y fueron majos con nosotros. Había muchísima gente y todos en armonía total. Jamás he vuelto a ver algo así. Fue como en el musical de Hair, cuando Júpiter se alinea con Marte. Todo salió bien como por casualidad. Y cuesta creer que fuera por casualidad. Todo esto fue el preludio a los años 70, cuando empezamos a ir a la disco. Fue nuestro último mensaje a la Tierra. Paz. Incluso con su parte de beneficios de la película y las ventas de discos, no fue hasta 20 años más tarde cuando el Festival de las Artes y la Música de Woodstock empezó a ser rentable. Pero aunque hubiera sido concebido como otra forma de aprovechar el tirón de los hippies, al fin y a la postre, Woodstock sirvió para algo más que hacer dinero. Tuvimos la oportunidad de ponernos de acuerdo y dar una imagen asombrosa. Y no solo eso. Aprovechamos para demostrar al mundo lo que podía ser aquello si llevábamos las riendas del programa. De repente, en uno de los momentos de mayor división en Estados Unidos, el sueño hippie de un mundo de amor y en armonía parecía al alcance de la mano. Pero al mismo tiempo, casi 5.000 kilómetros hacia el oeste, se produjeron unos hechos que alejaron definitivamente la consecución de dicho sueño. En
En agosto de 1969, mientras los asistentes a Woodstock enseñaban a los neoyorquinos el poder del amor, California recibía una lección de ilimitada crueldad. En una señorial mansión de Beverly Hills fueron encontrados los cuerpos acribillados de Sharon Tate, actriz y esposa de Roman Polanski, junto con otras 4 personas. Tate, que estaba en su 8º mes de gestación, había recibido 16 cuchilladas. En octubre, la policía detuvo al sospechoso de estar detrás de la masacre y de otros horrendos crímenes más: el cantautor, líder de comuna y antiguo habitante del barrio Haight, Charles Manson. La prensa conservadora se cebó en la noticia. Esto es lo que pasa si te abandonas a las drogas y al amor libre. Que acabas colándote en los hogares de la clase media y matas a sus inquilinos porque te lo ordena cualquier hippie chiflado. Los medios de comunicación conservadores dijeron que se veía venir. A eso habían conducido los felices años 60. La comunidad hippie, que se había vuelto cada vez más paranoica bajo la tácita guerra del gobierno a la contracultura, sospechó de un montaje. Pero a medida que se acumulaban las pruebas, hasta los más conspiranoicos tuvieron que aceptar la verdad: que un cantante melenudo hippie también podía convertirse en un asesino psicótico lleno de odio. Tras los asesinatos de Manson, llegó otra catástrofe contracultural: el concierto gratuito de los Rolling Stones en el circuito de Altamont, en California. Bautizado como el Woodstock de la costa oeste, el concierto degeneró en una orgía infernal donde un hombre de color fue acuchillado a muerte por el personal contratado para la seguridad, los ángeles del infierno. Como bien dijo Jefferson, la razón por la que tenemos sociedad es porque es un buen reflejo de la naturaleza humana. Si los hombres fueran capaces de vivir en paz y armonía sin gobierno, sin un orden social, lo habrían hecho durante todo el tiempo que hemos sido seres humanos. Aquel fue el gran error que cometieron los hippies de los 60, que si todos viviéramos con naturalidad, todo sería perfecto. El movimiento empezó a perder sus héroes y su imagen de beatitud. El 17 de abril de 1970, Paul McCartney anunció que los Beatles, la banda que había difundido las virtudes hippies por todo el mundo, se separaba. Otros iconos hippies tuvieron un final menos recatado. En otoño de 1970, las drogas se llevaron las vidas de las grandes estrellas hippies Jimi Hendrix y Janis Joplin. Jim Morrison le siguió pronto. Perdimos mucha gente muy válida, y pensar lo que podrían estar haciendo ahora Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones y suma y sigue, fue decepcionante. La época dorada de la música popular se aproximaba a su final, al igual que una guerra muy impopular. En julio de 1969, las tropas norteamericanas empezaron a regresar de Vietnam. Decepcionados, desprovistos de héroes y sin una guerra que alimentara sus temores, muchos de los que participaron en el movimiento empezaron a plantearse volver al lugar al que una vez pertenecieron. A la gente que vivió aquellos años les pasaron muchas cosas. Fue una época inolvidable. No lo cambiarían por nada. Pero pasaron muchas cosas y al final la gente se quemó. Sinceramente, no sé si los hippies fraguaron su propia destrucción al intentar conseguir un imposible. Si crees que puedes conseguir un modo de vida totalmente diferente y que todo va a salir bien, al final acabas totalmente decepcionado. Tras 5 agitados años, los hippies, el mayor fenómeno contracultural de la historia norteamericana, languidecieron definitivamente. O tal vez no. El 22 de abril de 1970, 20 millones de personas salieron a la calle en varias ciudades del país para celebrar el Día de la Tierra.
El medio ambiente figuraba oficialmente en el orden del Día Nacional, donde ha permanecido hasta hoy. Originalmente concebido en San Francisco, patria de los hippies, las raíces del Día de la Tierra se remontan al movimiento de retorno rural de finales de los 60 y sus impactantes y apocalípticas predicciones. La multimillonaria industria de la alimentación natural, el creciente panorama de opciones de estilo personales, la medicina alternativa, las prácticas espirituales y los movimientos de liberación femenina y por los derechos de los homosexuales, también están en deuda con los radicales replanteamientos de los hippies sobre las prioridades nacionales. La gente, tanto como individuos como a nivel colectivo, empezó a disponer de criterios que antes eran impensables. Se abrió el espacio cultural y eso es algo irreversible. Sirvió para que las mujeres pudieran hacerse oír, no como feministas, ni tampoco aislándose, sino como seres humanos que participan en igualdad de condiciones. Pero al levantar la tapa de la represión y el conformismo, los hippies también abrieron la caja de los truenos de muchos malos comportamientos. En la cúspide de la revolución sexual, los divorcios se dispararon. Para 1976, el número de matrimonios que terminaban en divorcio alcanzaba el 50%, el doble que en 1958. Las drogas perdieron su connotación radical y calaron en todas las capas sociales norteamericanas. En 1979, el 70% de las personas entre 18 y 15 años admitieron haber consumido sustancias ilegales. Hacia finales de los 70, la influencia de los hippies seguía latente, para bien o para mal. I, Ronald Reagan, do solemnly swear. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will... Incluso la elección de la vieja antítesis de los hippies para la Casa Blanca en 1980 no logró erradicar los cambios que los hijos del Flower Power habían sembrado en la cultura norteamericana. Pero irónicamente, el escenario en el que los hippies ejercieron mayor impacto sobre el futuro del planeta no fue cultural, sino tecnológico. En abril de 1977, Steve Jobs y su socio Steve Wozniak presentaron el Apple II, el primer ordenador personal comercialmente viable. Estábamos muy influidos por la gente de la empresa de ordenadores personales de Menlo Park. Allí es donde surgió el pensamiento de los hippies, toda aquella mentalidad hippie de que había que derribar las estructuras de poder. Nosotros queríamos darle la vuelta a esa idea, queríamos que los individuos fueran más importantes. Básicamente se trataba de restarles poder a las grandes multinacionales y todas las grandes empresas dijeron lo mismo, esto no va a ninguna parte. Steve Jobs era bastante más hippie que yo, calzaba sandalias, comía semillas y una vez se fue a la India para bañarse en el Ganges y acercarse más a este fenómeno social del mundo. Pero al mismo tiempo se dedicó a forjarse una vida de éxito y una gran empresa. Somehow we're putting a ding into the universe. I see these things in schools and kids growing up learning how to use them, and I see more and more of these personal computers being applied to everyday life situations. El ordenador personal fue una revolución mundial. Posteriormente llegó una tecnología aún más sorprendente, Internet, concebida en parte por otro hippie de alta tecnología, Stewart Brand. Antiguo discípulo de Ken Kesey, Brand fue el impulsor de todo un catálogo mundial, la Biblia del movimiento comunal de finales de los 60 y principios de los 70. En los 80 y los 90 fue clave para crear el modelo que culminó en la red de comunicación mundial. Lo que consigue Internet es dar poder a los individuos. Quita poder a las instituciones mediadoras y lo deja en manos de la gente. En muchos sentidos, es el resultado lógico de la filosofía e ideales del movimiento hippie. En el núcleo del experimento norteamericano se oculta la búsqueda de la utopía. Un lugar donde las personas conviven en armonía, disfrutando de libertad para realizar sus objetivos personales.
Los hippies buscaron la utopía a través de la música, las drogas, su comunión con la naturaleza, a través del amor. Tal vez el fracaso fuera inevitable. Pero su frontal rechazo al status quo hizo que toda una generación se replanteara sus prioridades. Abrió la puerta a todo un universo de productos y empresas innovadoras. Y recordó a un país obsesionado con la reglamentación y el conformismo que la búsqueda de la felicidad siempre ha sido, y será, parte fundamental del sueño americano. Cuando pienso en la sociedad norteamericana actual, me doy cuenta de las actitudes que tenemos respecto a tantas cosas. La liberación de nuestros valores sociales. Las aceptes o no, creo que hay que reconocer que todos tenemos un poco de hippies. Y en ese sentido creo que los hippies triunfaron. Jugosa,